Hablemos de... Ya ha pasado unas horas después de la tragedia que se vio ayer, tragedia deportiva en Matute, que Alianza Lima fue eliminado por 2 de mayo. Quiero empezar la verdad que felicitando a ese equipo porque a pesar de las inmensas diferencias que tenían Alianza Lima y 2 de mayo, pudieron sacar el partido. A favor de ellos, ante una alianza que ya venía tocado, que ya venía casi noqueado, y a favor de ellos que la presión no las tenían ellos, las tenía Alianza. De hecho, el relator de ESPN justamente menciona una frase parecida. 2 de mayo es un equipo que no tiene que perder si comparamos con Alianza Lima. Ellos no han hecho una inversión millonaria. Ellos no tienen un estadio lleno, no están jugando en casa. No tienen esa presión, no tienen por qué sentirla, es su primer partido. Y se notó. Y muchos hablan del fútbol como simple. Y a la vez sí, a la vez no. ¿Por qué? Porque el fútbol también es psicológico. El fútbol también es anímico. Y ayer se demostró. Ayer creo que fue uno de los ejemplos más hermosos de eso. ¿Por qué? Porque claramente Alianza no estaba enfocado. Claramente, y no los culpo, han pasado muchísimos problemas desde el inicio de año. Problemas que se escapan de las manos de los jugadores y del DT. Hablando de cosas que todos sabemos que pasaron extradeportivas. Y es que cuando una persona o algo en general no tiene que perder, en este caso un club, un grupo de personas o el equipo de fútbol, cuando algo no tiene que perder es muy peligroso. Y ayer quedó demostrado. Ayer quedó demostrado. Ayer quedó demostrado, como digo otra vez, de que fue el ejemplo más hermoso de tener las ganas de algo, de tener la ambición de algo. Ayer, 2 de mayo, se convirtió en la Alianza Lima del 2025 en torneos internacionales. Esa alianza que eliminó a Boca, esa alianza que eliminó a Gremio, esa alianza que la tuvo muy difícil frente a la Católica de Ecuador. 2 de mayo fue esa alianza. Curioso porque los papeles se invirtieron este año. Como muy pocas veces un equipo peruano, en especial Alianza Lima, no solo era el favorito, sino era el monstruo de la fase 1. El favorito era Alianza Lima. El favorito para 2 de mayo eran uno que otro paraguayo y sus hinchas. Nada más. Nada más. Nadie daba un duro, nadie daba un centavo para ese equipo. Y cuando pasa eso, pasan cosas milagrosas. Así como Perú, cuando le iba bien en la selección, era el, era el David contra Goliat cuando se enfrentaba a otras selecciones. Por ejemplo, en camino al mundial o en el mismo mundial. Y a pesar de que fueron eliminados, dieron la talla. La dieron. Así que yo solamente quiero aplaudir a 2 de mayo, comenzar aplaudiendo a ese equipo porque demostraron huevos. Demostraron que no importa que ganes miles de dólares, generando casi poquito más de 1 millón o 1 millón en algunos jugadores anuales en Alianza. Que no importa que tengas un estadio lleno y las entradas más caras del fútbol peruano. No importa. Lo que importa son las ganas. Lo que importa es querer la ambición. Es tener los huevos bien y los pantalones bien puestos.
cosa que Alianza no demostró el año pasado. Perdón, cosa que Alianza no demostró este partido. Y en realidad desde el partido con Comerciantes. Porque en el papel se te venían dos rivales que en otras temporadas, siendo otro Alianza, con todo respeto, te los pasabas por encima. Dígase Comerciantes Unidos y dígase, por supuesto, 2 de mayo. En el papel. Pero así de hermoso, de sorpresivo y de doloroso es el fútbol, así como la vida. Cuando crees que vas a ganar, o pierdes, o se te complica. Y eso es lo lindo del fútbol. En este caso, lo horroroso para los hinchas de Alianza. Habiendo ya elogiado, porque se tenía que hacer, a 2 de mayo, hablemos ya de lo que ha pasado con Alianza Lima. Para la mala suerte de este tipo, del señor Pablo Guede, el tipo lamentablemente ha tenido probablemente el peor arranque de año de un equipo peruano en la historia. Obviamente saquemos el Fokker porque recordamos que el Fokker pasó en diciembre a vísperas de un nuevo año. Y eso ya es algo obviamente extradeportivo, ¿no? Pero Alianza, recordemos, ¿cómo comienza el año? En primer lugar, con un tema muy delicado como los 3 acusados de lo que saben que pasó, ¿no? Que ya se fueron los 3, ok, 3 problemas menos. ¿Y luego qué pasó? Pierdes amistosos que en el papel, vuelvo a repetir, en el papel no debiste de perder en Uruguay. En esa bendita Uruguay donde todo pasó. Luego, le ganas a Colo-Colo, un Colo-Colo que no venía bien tampoco, pero le ganas a Colo-Colo que históricamente debería ser superior a Alianza. Es superior a Alianza, es un campeón de Libertadores, el más grande de Chile. Y le ganas. Apretado, pero le ganas con una hermosa actuación de Cantero. Luego viene Inter de Miami y le ganas 3-0. Alianza Lima ha sido el único equipo que le ha ganado, sudamericano, a Inter de Miami en este tour, pequeñito tour, por así decirlo, en esta pretemporada que tuvo este Inter de Miami en Sudamérica. No le pudo ganar a Nacional y no le pudo ganar a... Miento, si mal no recuerdo, sí, le gana 2-1 a Atlético Nacional en Colombia y contra Barcelona de Guayaquil empatan 2-2. Y Alianza fue el único que le ganó 3-0. Que sí, que es un amistoso, que esto, que el otro, pero no me parece casualidad. ¿Y por qué lo digo? Porque creo que contra Inter de Miami se mostró la mejor cara de Alianza Lima. Que fue bueno y triste, porque es un amistoso, o sea, de nada sirve que ganes un amistoso, de nada sirve que tu mejor cara la muestres en un amistoso. Contra el equipo de Messi, que Messi estuvo de vacaciones en Sudamérica. Así como las cosas como son, así como está de vacaciones en Estados Unidos jugando por ese equipo recién creado. Pero bueno, quitando todo eso, fue la mejor cara. Y técnicamente para eso están los amistosos. Para que puedas mostrar variantes. Para que enseñes tu idea de juego. Y repito, para eso están los amistosos. En los partidos oficiales no puedes inventar. Y eso es lo que hace Pablo Guede, inventa.
El tipo tiene miles de recetas para agarrar y copiarlas, que eso no te va a hacer ni mejor ni peor de té, simplemente te va a hacer alguien inteligente. Si hay algo que funciona, lo imitas, lo haces. Por ejemplo, la U, ¿por qué es tricampeón? Fuera de que sí, claramente hay errores arbitrales que le han favorecido, y fuera de que todo campeón necesita su toque de suerte. Fuera de eso, que lo desmerita un poquito, por así decirlo, ¿cuál es su mayor mérito? Su mayor mérito es haber tenido a Ferrari, que por supuesto no es de mi agrado, pero las cosas como son. El tipo es un hincha de verdad e hizo su trabajo bien. Se fue a segunda con Vallejo. Perdió un título contra Cristal en la época de pandemia. Tuvo que ver a Alianza bicampeón. El tipo no la pasó bien, pero aún así se fue bicampeón. Y a medio camino de ser tricampeón. Eso no es casualidad. Eso no es casualidad. Igual pasa con el DT. Ferrari traía un DT, no le funcionaba, lo sacaban, porque así es, eso es lo que significa estar en un club grande, no te van a aguantar nada. Si no ganas en 6 7 partidos consecutivos, chao, listo, para afuera, para la calle. Y tuvo la suerte y se le presentó a la Virgencita María a Ferrari de llamar a Fossati. Un DT ya con una edad avanzada, con cierta experiencia, que le fue bien y le fue mal en su carrera como DT, y que ya estaba casi retirado, ya se había ganado sus milloncitos dirigiendo a Qatar. Y no tenía nada que perder. Para Fossati la U, al principio creo yo, era una experiencia más en el currículum. Bueno, a ver qué pasa. Y ese a ver qué pasa se convirtió en que del tricampeonato, 2 de ellos fueron con Fossati. Y repito, eso no es casualidad. ¿Por qué? Porque Fossati implementó un 3-5-2 o 5-3-2, que vendría a ser básicamente lo mismo, a la U, que no jugaba con eso. Una formación que en el fútbol peruano no se da, no es buena. Y que tiempo después la implementa la selección y no resulta. Porque una cosa es implementarlo en un club, que Alianza Simán, no se olviden que Alianza es bicampeón con prácticamente esa formación, con un 3-5-2, 2021-2022, con Carlos Bustos a la cabeza. Y el tipo lo implementa y le resulta. Porque tiene jugadores como Andy Polo, que en su vida ha sido carrilero, pero por sus virtudes de ser veloz, de ser un jugador muy físico, le rendía, al menos en el fútbol peruano, le rendía y le bastaba. Y luego, cuando muchos pensábamos que ya la U había campeonado en el 2023, dijimos, uy, se quedará Fossati. Se queda Fossati. Hasta cierto punto que él se va y viene Fabián Bustos. Y luego todos se preguntan otra vez, ¿qué pasará con la U? ¿Campeonará? Porque claro, sacar a un DT, bueno, él se fue solo porque justamente se va a la selección.
que él se haya ido y posteriormente se va a Ferrari también, como que mostraba que se desarmaba el equipo, ¿no? Y cuando tú tienes ese desarme es como que es un poquito más complicado campeonar. Y aún así campeonaron. ¿Por qué? Porque trajeron un DT con la misma idea de Fossati, que ya practicaba esa alineación, que ya practicaba el 3-5-2. Y le resultó. ¿Y qué pasó? Campeonó. Bicampeón la U. Y luego lo contrario. Se va Bustos. ¿Qué pasa? Viene Fossati. Regresa el viejo. Regresa el viejo Fossati. ¿Y qué pasó? La U tricampeón. ¿Por qué? Porque trajeron al mismo tipo que lo sacó campeón hace un año o media temporada. Pero lo más importante es que trajeron al tipo con un mismo sistema. Con un sistema que él había dejado, con un sistema que viene Fabián Bustos, que él ya lo trabajaba y también lo puso en la U. Entonces, ese proyecto de la U dio frutos. Porque cambiaron 2 veces en 3 años de DT. Se turnaban entre Fossati y Bustos. Y ahora se va Fossati, o bueno, se fue Fossati y trajeron al español, que, oh sorpresa, también trabaja con el 3-5-2. Y la U tiene ahorita 4 puntos de 6. Que si no hubiese pasado lo de Cusco, hubiesen sido 6 de 6, así como Alianza. Y por supuesto la U va a ser candidato, probablemente el candidato número 1 eh, para ser el campeón y el tetracampeón del fútbol peruano, de la actualidad al menos. ¿Mm? Y es que eso no es casualidad. Cuando a ti te funciona algo, cópialo, sigue con eso. Y eso es lo que ha hecho la U. Se quedó con el mismo sistema, se enfocó en traer hombres, traer DTs que sepan manejar el sistema, que han jugado, y peor, y mejor aún, si han tenido éxito, o al menos cierto éxito con esa alineación. Y en Alianza pasa totalmente distinto. Trajeron a Gorosito, que era un DT más aliancista, por así decirlo. Un DT práctico, que no te llena la cabeza de información, que no está ahí que el físico, que la tecnología, que el recorrido, que son cosas muy importantes, más en el fútbol actual, sí. Pero es que en querer implementar eso en el Perú, en un equipo como Alianza, tan tradicional, porque literalmente Alianza Lima es el Perú, ese tipo de test funcionan con Perú. Funcionó, por ejemplo, con Gareca, que son un corte algo similar. O casualidad, tienen básicamente la misma edad y son argentinos ambos. Y Alianza cambió a eso. Trajo un DT que al final le había renovado, pero como no llegó a ser Perú 2, lo votaron. ¿Válido? Sí. ¿Fue lo mejor? No lo sé. Creo que el tiempo le está dando la razón a Gorosito de que no. Por la actualidad que tiene Alianza ahorita. Porque trajeron a Pablo Guede, un DT que no tiene en lo absoluto que ver con la idea que tenía Gorosito y que en cierta medida, al menos en lo internacional, le funcionó. Pero es que a Gorosito tampoco se le puede perdonar por no ganarle ni un clásico, aunque tampoco perdió el año pasado. Y con clásico obviamente me refiero a la U.
0-0 y 1-1. Ni ganamos ni perdimos. Bueno, ok. Pero quedamos cuartos. En un partido contra Cristal o sea, Alianza se comió a Cristal ese partido. Ese partido ni siquiera fue Cristal. Ese partido fue Alianza Lima versus Tábara Fútbol Club. Eso fue lo que pasó. De un 3-1 no te pueden empatar 3-3 y eliminarte en tu casa en penales. No puede pasar eso. Y eso, por supuesto, fue lo que sentenció Gorosito. Y a pesar de tener un mal año en el torneo local, no recuerdo bien si fue el mejor o lo de los mejores visitantes de la temporada. Porque uno de los pocos partidos que perdió Gorosito en Cusco fue contra Cienciano y contra el Cusco FC, lo más fuerte es del Cusco. Y hasta ese entonces, la mayor altura, porque Binacional ya no estaba. Juliaca ya no estaba. Entonces, el lugar con mayor altura era Cusco. Y ahí, por ejemplo, le ganó a Deportivo Garcilaso. Entonces es un tumulto de decisiones malas, de decisiones que no tienen sentido, que han llevado a Alianza a este fracaso, porque es lo que es un fracaso. Es un fracaso. Y yo no sé si a Guede le queda mucho tiempo. Yo publiqué en Twitter de que es un señor, porque Pablo Guede es un señor profesional, a carta cabal, no aguanta pulgas, no les gusta los indisciplinados, y eso quedó claro y está perfecto. Que para mí, si a mí me preguntan cómo sería el perfil de un DT perfecto, es el conjunto de Gorosito, lo bueno de Gorosito con lo bueno de Guede. Juntamos eso y es perfecto. Es perfecto. Porque juntamos la idea básica, por así decirlo, entre comillas, de Gorosito, la idea clara, la idea, oye, hay que jugar así, listo, vayan, diviértanse. Y juntamos el profesionalismo y el no aguantar a los indisciplinados de Guede. Con la cierta fricción física que lleva Guede, además, porque eso es bueno en el fútbol. Que estén a punto físicamente. Porque Gorosito, así como tenía ciertas cosas buenas, tenía muchas cosas malas. Era un DT que no trabajaba mucho. Era un DT que no exigía mucho físicamente a sus jugadores. Era un DT que, tengo entendido, tapaba ciertas indisciplinas. Al menos indisciplinas chiquititas, pero indisciplinas al fin y al cabo. Y eso te convierte en parte del problema. Con jugadores como Trauco el año pasado, como Zambrano. Y por qué no, como Peña. Miren lo que pasó a inicios de año. Los tres ya no están. De la noche a mañana, ¡pum! Tremenda noticia que arremeció a todo el Perú. Y ahora ya no están. Y así yo podría pasar más de una hora a hablar de Alianza Lima, de lo que está pasando, de los pros y los contras que tiene Alianza, que tiene el DT, que tiene ciertos jugadores, que tiene la dirigencia, para ser específico, los Navarro. Me podría pasar más de una hora hablando y ya llevo casi media hora. 25 minutos llevo hablando de eso. Y aún no termino. Pero creo que entienden mi idea.
Creo que llevar un proyecto a cabo que Alianza hace mucho tiempo. Creo que el último DT que estuvo 2 años en los últimos eh, tiempos en Alianza Lima fue justamente Carlos Bustos y nos sacó bicampeón. Luego lo sacan a mitad de año de 2023 y viene Chicho Salas. No, miento. Bustos se va a mediados de 2022 porque las cosas no le iban bien. Viene Chicho Salas. Salimos campeón terminando de año con Chicho Salas. Chicho Salas gana, Alianza gana caminando la apertura del 2023. Que todo parecía que iba a ser tricampeón. Y pasa lo que pasó a final del 2023 y la U da la vuelta al Matute. Pero los últimos DTs que han durado más de un año en Alianza han sido Bustos y en cierta parte Chicho Salas. Que Chicho Salas no pierde ese campeonato, lo pierde la Riera. Y luego vinieron DTs, tras directores deportivos. Vino el argentino, que ahorita se me fue el nombre, que también estaba ligado a la disciplina. Que él, de hecho, mira, cuando él fue el único que quiso borrar a Zambrano en el 2024. Él fue el único que quiso borrar a Zambrano. Y todos dijeron, no, puta, que cómo vas a borrar a Zambrano, que eres tonto, eres idiota, es Zambrano, jugadores así no hay. Y me incluyo, porque Zambrano en lo futbolístico, solamente lo futbolístico, es el mejor central del fútbol peruano actualmente. Solo en lo futbolístico. Obviamente que lamentablemente tienen cosas que ya rebasa lo futbolístico y se convierte en extra futbolístico. Pero ese argentino, que ahorita no recuerdo el nombre, lo quiso borrar y la gente lo atacó. Y creo que en parte la dirigencia también. ¿Y qué pasó? Retornó Carlos Zambrano, bajó de peso, fue importante porque para mí el mejor año de Carlos Zambrano fue el 2024, incluso metiendo goles. Me acuerdo de 2 golazos que le hace a Chancas en el Nacional. Se le notaba enfocado. Y luego vino el 2025. Y se convierte literalmente en el jugador con más expulsiones del año en el mundo futbolístico. En el mundo. En el mundo. Y hasta creo que además en la historia. Creo que Zambrano se convierte en el jugador con más expulsiones en un año calendario futbolístico. En la historia. Que la gran mayoría se merecía, pero hubieron unas 2, 3 rojas que no se merecía. Y son productos de los malos arbitrajes, los malos árbitros que hay en el fútbol peruano. Con todo de vara, con todo de VAR. Y solo quiero terminar. Ya no voy a hablar del partido porque el partido todos los vimos y tenemos una opinión casi igual. Pero quiero hablar de Pablo Guerrero. Porque aquí yo hablaré un poquito más como hincha y no como alguien que trata de analizar el fútbol y estudiante de periodismo. Pablo Guerrero es mi ídolo. En Perú. O no en el fútbol en general, obviamente. Pero sí en Perú. No es mi ídolo en la Alianza porque con la Alianza no ganó nada. Es imposible que haya ganado algo porque recién ha debutado profesionalmente desde el mitad de año de 2024. Eh, pero sí es un ídolo en Perú.
Es el máximo goleador. Y me duele muchísimo que la gente piensa que ellos tienen la verdad. Que por ser unos hinchas, entre comillas, tuiteros, que no saben, no tienen la menor idea de fútbol, pueden criticar a una persona como Paolo Guerrero. ¿Mm? Eso me duele muchísimo y me molesta, para empezar. Dos, eh, el penal de ayer, que todos pensábamos que lo iba a patear Paolo, y lo termina pateando Eric Castillo, ¿es responsabilidad de Paolo? Sí, por supuesto que sí es responsabilidad de Paolo. Todita de Paolo. Pero, claro, me pongo a reflexionar ya habiendo pasado unas horas, siendo un día distinto, ya más calmado, y digo, oye, pero ¿de verdad le están tirando tanto hate a Paolo? Y al que pateó al penal, que fue Castillo, ¿no? Porque estamos hablando de Eric Castillo, señores. Este inicio de temporada, el mejor jugador fue Alan Cantero. Que la verdad es que vino de más a menos. Hablo de Cantero. Pero Eric Castillo fue el mejor jugador de la temporada. El 2025, en Alianza Lima. De la temporada, no de unos partidos como lo es Cantero ahora. De la temporada. Y me están diciendo que ese jugador falló un penal contra 2 de mayo. ¿De verdad? ¿Y toda la responsabilidad se la están dando a Paolo? Sí. Porque para mí Paolo no tenía toda la responsabilidad. Tenía la responsabilidad en general, sí. Porque él es el capitán, porque usualmente, desde que ya no está Barcos, él es encargado de patear los penales y los mete. Solamente falló uno el año pasado contra Talleres de Córdoba. Que igual, metiendo o no ese gol de penal ante Talleres en Córdoba, ese partido igual lo perdíamos. Y se perdió 2-0. Pero enfoquémonos obviamente en ese partido. Y la verdad es que nadie le tira hate como le tiran a Paolo. O sea, nadie está hablando de Eric Castillo. Lo único que dicen es, ¿por qué pateó él? Bueno, pues así pasó. Lo pateó. ¿Qué se va a hacer? Pero vuelvo y repito, es un jugador con experiencia. Es un jugador que ha jugado en la selección de Ecuador. Junto a Gaibor, por ejemplo. Fueron compañeros de selección. Ha jugado en Brasil. Ha jugado en el mismo Ecuador, en equipos grandes como Ecuador. Barcelona, por ejemplo. No era el único o el primer penal en su carrera. De hecho, si mal no recuerdo, él patea un penal o un par de penales el año pasado y ambos los mete. Justamente con Alianza Lima y en Matute. Estamos hablando del mejor jugador de la temporada pasada. Y ni siquiera solamente en el torneo local. Fue el mejor jugador del torneo o en el ámbito internacional de Alianza Lima el año pasado. Dígase Sudamericana, dígase Libertadores. O sea, el penal no lo patea un don nadie. Lo patea Eric Castillo. Y según sus declaraciones, porque él se sentía confiado. Pero la verdad, juntando las declaraciones de Paolo y de Castillo, no me cuadra. No me cuadra que Paolo diga, no me sentí con confianza. Y que Eric sí. Porque en la forma en la que Eric estaba sumamente nervioso, se le veía en el penal. Y en cómo lo patea, no es alguien que está confiado. No es de alguien que está confiado. Y de Paolo yo, la verdad, dudo de sus declaraciones. ¿Por qué? Porque Paolo está en 1000 veces peores situaciones. Que con todo respeto, jugar contra 2 de mayo.
¿Me entiendes? O sea, ese gol significaba mucho. Era hasta empatarlo terminando el primer tiempo. El segundo tiempo, en la teoría, debió de ser distinto. Y fue peor, la verdad. Porque jugaron el pelotazo, pero bueno. Y fue como lo sonó el penal. O sea, a mí no me cuadran las declaraciones de ninguno de los dos. De Castillo, que dice que se tenía el confianza. Cuando veo el penal, en cómo lo patea, eso no es de un tipo que tiene confianza, viejo. Así de despacio y patearlo de ese lado que era total. Fue la noche el arquero y se la pateas ahí todavía. Hasta yo la tapaba. Y luego que Pablo salga y diga, todo bajoneado, es mi responsabilidad. Yo no me sentía con confianza. El culpable soy yo. No le creo. Porque en peores situaciones en su carrera de 20 y pico años ha estado. El tipo tuvo los huevos para patear contra Boca su penal. ¡Pah! Lo metió. Al medio. Listo. El tipo tuvo los huevos, más grandes huevos todavía, en una final en Brasil, contra Brasil, de una Copa América 2019. El único equipo al que no le había metido gol fue Brasil. Y ese penal significaba mucho tanto para él personalmente como para Perú. Estábamos hablando de una final que obviamente perdimos porque ese Brasil fue el último Brasil bueno a comparación del Brasil de hoy en día. Y metió su penal bien pateado ante Alisson, uno de los mejores partidos del mundo. Y me van a decir que no tuvo huevos para patearlo contra dos desmayos en Matute. Por favor. Por eso es que yo no creo ni en la palabra de Castillo, ni en la palabra de Guerrero. Yo creo que lo está tapando a Castillo. Que solapadamente lo está defendiendo. Eso creo yo. Para no decir, bueno, yo le iba a patear, pero Castillo me rogó, me dijo que tenía confianza y bueno, se la di. Es como que le tira toda la responsabilidad a Castillo. Y no lo hizo. Con esas declaraciones no lo hizo. Por eso es que yo no creo en lo que él dice. Yo no creo en su palabra. Yo no creo en eso, sinceramente. No, parece que ustedes sí, pero yo no. Porque no tiene sentido, hay demasiada incongruencia. Más con lo de Castillo. Repito, un tipo que dice, bueno, le pedí el penal, yo me sentía confianza. No lo pateé así. Eso no es tener confianza, es lo contrario. Desde que arranca para patear el penal, yo dije, este lo falla. Dicho y hecho, lo falló. Pero bueno, ya pasó, no hay nada que se pueda hacer. Me refiero a, no se puede volver en el tiempo, no se puede cambiar el resultado. Y listo, para adelante. Queda el torneo local. Sería el colmo que este año Alianza no campeone. Entendería en parte que no logre la apertura. Lo entendería en parte. Porque el comienzo de año ha sido pésimo. Y hay muchos lesionados. Pero en mitad de año para adelante, si no ganas el clausura, si no campeonas, si no llegas mínimo a la final, si de por sí ya es un desastre, esto lo va a hacer peor. Porque al menos el año pasado, ok, no campeonaron. Fueron Perú 4, ok. Pero ganaron millones y se limpiaron la cara y obtuvieron el respeto de media Sudamérica, futbolísticamente hablando. Y creo que ese respeto lo están perdiendo. El respeto y la imagen de Alianza Lima, que por tantos años estuvo manchada internacionalmente, el año pasado se logró limpiar en gran parte. Y otra vez se volvió a manchar. Y eso no es casualidad. Es el resultado de un conjunto de malas decisiones. De la cabeza del club hasta los pies del club. De dirigentes hacia abajo. Y eso nada ni nadie lo va a cambiar. Ni el tiempo. Alianza tenía una cosa para hacer y no la hizo. Ahora le queda una, ser campeón nacional.
¿Lo logrará? No lo sabemos. Quiero que lo logre. Como hincha, por supuesto que sí. Y además sería más llamativo, porque sería otra vez que campeona la U, otra vez que campeona a su manera, otra vez con temas arbitrales. Y ya estoy cansado de eso, la verdad. O sea, ya se tornaría aburrido el campeonato. Y no lo digo porque sea la U, ¿eh? No, lo digo porque, por ejemplo, cuando Juventus campeonaba todos los putos años, cuando era la Juventus, hace unos años atrás, en la liga italiana, era aburrido. Por eso es que se decía, no, la liga italiana no vale nada, la liga italiana es Juventus y nadie más. Ahora eso cambió. Igual la Premier League, hubo una época en la que Manchester City campeonaba 3, 4, 5 veces seguidas. Qué aburrido. Y luego eso cambió. Entonces, esa diferencia, ese dinamismo que hay en el fútbol, hasta en las mejores competiciones, en las mejores ligas, es mejor para el fútbol en general. Porque cuando un equipo te campeona, ya no hay rival, ya no hay exigencia mayor. Y si el fútbol peruano no estaba mal, que un solo equipo campeone, está perfecto para ellos. Pero en general no es lo mejor para el fútbol peruano. Porque de ese equipo campeón, tricampeón de la U, no ha salido nadie. Solamente Inga. Me refiero a que no ha salido en cuanto a un aporte a la selección. Que la lógica te dice, si un equipo campeona 3 veces, 4, si es que lo hace este año, debería tener jugadores de peso peruanos. Y si se dan cuenta, la mayoría de jugadores de peso que tiene la U no son peruanos, a excepción de Valera e Inga, que la verdad es que ha bajado su nivel este año. Pero bueno, yo la verdad que espero que esto se solucione en Alianza. Parte del problema que eran los 3 tipos que cometieron lo que cometieron. El tiempo les dará la razón o no, si son culpables, pero indisciplinados son, lo fueron y lo serán por toda su vida. Ya no están. Veamos qué pasará con Guede. Esperemos que las lesiones de Billy, de Castillo, de Pavés, se arreglen, se recuperen lo más pronto posible porque se les necesita, la verdad. Y nada, a ver cómo termina la historia, a ver qué pasa. Y ojalá que sea todo lo mejor para Alianza Lima y nada, arriba Alianza.